En el mundo en que vivimos, la gente se burla de los que creemos en Dios. Se ríe de lo cristiano, se ríe de lo espiritual, se burla de Dios. ¿No han visto el presidente de Colombia burlándose de Jesucristo? Y diciendo que Jesucristo es un pervertido sexual y tuvo muchas mujeres y fue un sinvergüenza o sea, sacando lo que hay en el corazón por lo que habla de la boca, es lo que está lleno el corazón. Porque él cree que nunca llegará la justicia de Dios. Si están dispuestos a escucharlos, pues vamos a comenzar. Dice Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Vio la multitud, el mundo entero. Subió al monte. Jesús sube a la parte alta. Él es el modelo a seguir. Este es el ejemplo a seguir. Él sube a la parte alta. Por encima de él no hay nadie. Es el modelo de todo cristiano que todos debemos seguir. Hacia él deben tender nuestros ojos. Luego se sentó, porque no solamente es el modelo, es el maestro que va adelante, comenzó a enseñar. Pero lo más que yo quiero que ustedes centren la atención de todo esto es que sus discípulos hicieron algo. Él subió al monte, se sentó. Vinieron a él sus discípulos. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Aquí no se trata de ver qué dice el Evangelio, no señor. Aquí se trata qué voy a hacer yo cuando escuche el Evangelio. Eso sí. Dice que Jesús, ya sabemos todos que es el que está en la parte alta, todos lo tenemos como nuestro Dios y Señor. Como Él no hay nadie, este es el modelo a seguir. Perfecto. Pero nosotros, sus discípulos, estamos convencidos de que tenemos que ir a Él. Sus discípulos vinieron a Él. Ahí está el primer detalle. Usted y yo, como discípulos de Jesucristo, si realmente somos cristianos, no tenemos otra opción. O vamos a Él, o no somos sus discípulos. Enseñanza número 1 y propósito número 1 de esta homilía es: de hoy en adelante no me conformo con decir Jesús está en lo alto, es mi Dios, es mi Señor, es mi Maestro, es el Mesías, es mi Salvador. No me conformo con eso. Doy el paso. Los discípulos vinieron a Él. Yo tengo que ir a Jesús, estar a los pies de Jesús, escucharle. De eso se trata. Cuando fueron a donde Él estaba, Él comenzó a enseñar y ellos comenzaron a escuchar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir a Jesús a escuchar. Y ese escuchar no es haciéndome el oyente olvidadizo, sino aquel que pone en práctica lo que el Señor que está en lo alto manda. De eso se trata. Si lo hacemos, entonces es lo que dice allá Deuteronomio capítulo 6, versículo 25, que la justicia consiste en cumplir lo que Dios manda. En eso consiste la justicia, escuche. Y tendremos justicia. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová, nuestro Dios. Jehová, porque estamos leyendo la Biblia protestante. Pero tendremos justicia en Venezuela, en el mundo, en el hogar, en cualquier parte, cuando pongamos por obra aquello que el Señor manda. Y qué bueno que la palabra de Dios
Ya cuando Jesús comienza a enseñar una de las bienaventuranzas, ¿recuerdan la que habla de la justicia? A ver, ¿quién la recuerda? Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y dichosos ustedes cuando sean perseguidos a causa de la justicia. Y creo que esta es la bienaventuranza que se debe encajar hoy en la realidad que estamos viviendo en Venezuela. Y no puedo dejar pasar esta realidad que estamos viviendo en Venezuela, porque es la oportunidad que tengo para mostrarles a ustedes, no con palabras mías de yo, sino con la palabra de Dios, que la justicia no es cuando un grupo de personas diga, yo voy a hacer justicia porque voy a meter preso a fulano y a sultano, porque a mí me da la gana y porque me parece que eso están haciendo lo malo y yo porque tengo poder o autoridad lo mando a meter preso. Eso no es justicia. Otra vez que dice Deuteronomio, ¿qué es justicia? Y tendremos justicia. Tendremos justicia en Venezuela y en el mundo entero cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios. Cuando pongamos en práctica por obra los mandamientos de Dios, tendremos justicia. La desgracia que tenemos en pleno siglo XXI es que el comunismo se está apoderando del mundo. Y el comunismo dice, justicia es cuando nosotros pensemos que estamos haciendo las cosas bien o cuando hagamos lo que nosotros queramos, eso es hacer justicia. Y cuando alguien haga algo contrario a nosotros, ese está cometiendo la injusticia y hay que meterlo preso o hay que matarlo. No, así no es. La justicia es... tendremos justicia cuando se cumpla la palabra de Dios. Y ustedes ven en Venezuela cómo se ha cometido injusticias. ¿Quiénes? Los que están encargados de hacer justicia son los que han cometido injusticia. Al punto que los malandros, que los asesinos, que los malos están en la calle, se les paga y se les apoya, y los inocentes solamente porque levantan la voz en contra del comunismo, porque dice eso está mal, los meten en la cárcel y son inocentes. Y hoy Venezuela está viendo cómo la palabra de Dios se cumple. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hoy Venezuela siente cómo Dios va saciando la sed y hambre de justicia. Cuando aquellos comunistas vestidos de socialistas hacen creer a la gente que ellos son los que imparten justicia, metiendo a la cárcel al inocente para callarlo y no levante la voz, para que no se escuche la verdad. Pero Dios hace justicia a su debido tiempo. Y el mundo entero está viendo cómo Dios hace justicia. La justicia tarda, pero algún día llega. Y este ejemplo que estamos viviendo en Venezuela es lo que Dios nos dice a nosotros. Si ponemos la comparación de lo que está viviendo en Venezuela con lo que vivimos nosotros en el mundo, significa que hay personas en el mundo que hacen lo que les da la gana, al bien lo llaman mal, al mal lo llaman bien y se creen los dioses y señores de la tierra y nadie puede contra ellos y son los dioses de la tierra. ¿No recuerdan al presidente de Venezuela que ahora está preso? Pero resulta que cuando llega la justicia, aquella que Dios prometió, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, nos damos cuenta que no servía para nada, que no tenía el poder, que no era Dios, que era un ser humano como cualquier otra persona, y que la justicia de Dios llega un día. Pero eso es el ejemplo para que ustedes y yo podamos ver que en el mundo en que vivimos la gente se burla de los que creemos en Dios. Se ríe de lo cristiano, se ríe de lo espiritual, se burla de Dios. ¿No han visto el presidente de Colombia burlándose de Jesucristo? Y diciendo que Jesucristo es un pervertido sexual y tuvo muchas mujeres y fue un sinvergüenza o sea, sacando lo que hay en el corazón por lo que habla de la boca, es lo que está lleno el corazón. Porque él cree que nunca llegará la justicia de Dios. Y el mundo habla precisamente
de lo que ellos piensan y opinan, y nosotros nos sentimos por dentro y decimos, pero es que nadie va a hacer nada, nadie va a decir nada, y parece que no se puede hacer nada. Si usted y yo miramos un poquito hacia atrás, en noviembre, diciembre, decíamos en Venezuela nadie va a hacer nada, no va a pasar nada. Pero ahora decimos, sí, llegó el momento y ya comenzó a hacerse justicia, poco a poco, pero se está comenzando a hacer justicia. ¿Cuántos presos inocentes ya fueron excarcelados? Y ahora se está pidiendo la ley de amnistía para que todos salgan, porque se ha cometido injusticia en manos de aquellos que deberían hacer justicia, pero el pueblo no perdió el hambre y no perdió la sed de justicia. Y hoy serán consolados, dice el Señor. Mañana cuando muramos, que vamos a morir todos, aquellos ateos, aquellos que profanaron lo sagrado, aquellos que se burlaron de Jesucristo como el presidente de Colombia, y también los de Venezuela también se han burlado, aquellos que se han burlado de los cristianos, han matado y asesinado cristianos, ellos creen que nadie les pedirá cuentas, pero un día van a morir y Dios nos pedirá cuenta a todos, a ellos también. Y es entonces cuando el justo brillará como el sol a mediodía, y es entonces cuando vale la pena incluso haber dado la vida, haber muerto por lo que creemos, por Cristo, porque el hambre y la sed de justicia será saciada. Y Dios entonces dará a cada quien lo que merece. Si verdaderamente vivirán aquí en la tierra, a lo mejor ustedes pueden decir, el presidente que hubo antes aquí en Venezuela, que hizo tanto daño y que fue el que trajo el comunismo a Venezuela y que murió, y ustedes dicen, y no se hizo justicia, se murió y nadie hizo justicia. ¿Que no se hizo justicia? Si aquí en la tierra no se hizo justicia, los que tenemos hambre y sed de justicia sabemos que en el cielo, en la vida del más allá, Dios ha hecho justicia. Pero el pueblo sigue terco y el pueblo sigue tapándose los ojos y ha visto cómo Dios le gritó a través de lo que hizo con el primer presidente, aquí mando yo, cuando él decía que era eterno, supremo y eterno y que hasta el 2000 no sé cuánto. Y Dios le dijo, aquí mando yo, y se lo llevó. Ahora viene otro, también se cree Dios, se cree superior, y ahora Dios. No pasa nada. Y todavía la gente sigue, lo ve claro, y la gente no abre los ojos y todavía sigue creyendo en el comunismo, socialismo, que es la manera de destruir al mundo y es la manera de imponer lo malo como bueno y lo bueno como malo, y lo peor que todavía hay católicos que lo apoyan y lo aplauden. ¡Qué desgracia más grande! Ustedes no serán saciados, porque serán saciados los que tienen hambre y sed de justicia, los que se dan cuenta que eso está mal, que están violando la palabra de Dios. Por eso dice Deuteronomio 6:25 otra vez, ¿cuándo habrá justicia? Y tendremos justicia. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios. Por eso el comunismo nunca podrá hacer justicia. Por eso el socialismo es lo más injusto que le ha tocado al mundo, y la desgracia más grande del mundo se llama socialismo. Y quiere apoderarse del mundo, pero no harán justicia, porque la justicia es cuando se cumpla el mandato de Dios, y los comunistas con Dios no quieren nada y quieren rebajar. Vean el presidente de Colombia, rebajar a Cristo, que es Dios, rebajarlo a la peor basura del mundo para burlarse, porque no quiere que haya justicia y se creen los dioses y señores de la tierra. Pero ustedes y yo debemos ver un ejemplo de lo que pasará cuando muramos. Aquellos poderosos de aquellos dioses y señores de la tierra serán llamados ante el Tribunal Supremo, y a cada quien se le dará lo que merecen sus obras, y así está escrito. Y es entonces cuando los que hoy sufrimos, y ahí viene la bienaventuranza, los que hoy lloran mañana reirán, los que hoy sufren mañana gozarán, los que hoy ríen mañana llorarán. Entonces se cambia el panorama. Entonces los que hoy eran ricos mañana serán pobres, los que hoy eran pobres mañana serán ricos. Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Ay de los ricos, porque ya recibieron su recompensa en esta tierra. Entonces Jesús está mostrando cómo el mundo engaña a los seres humanos
pero que los cristianos se deben acercar a Jesús para escuchar su palabra y cumplir toda justicia. ¿Cuándo? Cuando se escuche la palabra de Dios y se ponga en práctica. Por eso la desgracia más grande que le puede tocar a un político es apartarse de los mandatos de Dios. Es querer poner por norma lo que está en contra de los mandatos de Dios. Y eso lo estamos viendo en el mundo. Pero gracias a Dios, la palabra de Dios se cumple. Dichosos los que tienen sed y hambre de justicia, porque serán saciados. Hoy Venezuela ha visto que eso se cumple y estamos viendo cómo el pueblo de Venezuela, que ha padecido injusticia por tantos años, ahora comienza a ser saciado y se ve con una esperanza porque Dios ha metido la mano gracias a la oración de aquellos que con fe han levantado la voz hacia el Señor. Y yo, como sacerdote del Dios Altísimo, no me puedo quedar callado ante lo que estamos viviendo, porque la palabra de Dios es para iluminar cada día de los seres humanos en esta tierra. El lámpara para nuestros pasos es luz en el sendero. De sobra sé que muchos de ustedes estarán de acuerdo, pero de sobra sé que muchos de ustedes estarán que se levantan y se van porque no están de acuerdo. Sin embargo, yo no vengo a predicarles para que ustedes estén de acuerdo o no estén de acuerdo, sino para iluminar la realidad de la historia a la luz de la palabra. He dicho, caso cerrado, no se hable más. Que lo quieran creer, que no lo quieran creer, pregúntenme si me importa. Pero lo más importante es que tengo que cumplir el mandato de Dios de darle a conocer la palabra de Dios y que se cumple en la bienaventuranza. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. No dice cuándo, pero dice será saciado, y Dios cumple su palabra. Sabemos nosotros que cuando muramos nos vamos a encontrar con esa realidad. Luego viene la otra, bueno, pero no, antes de irnos a la otra bienaventuranza, debo decirle que esa justicia no solamente se refiere a un país. Ustedes tendrán justicia cuando cumplan los mandatos de Dios. Se refiere en el hogar, se refiere en la comunidad, se refiere en el lugar de trabajo, se refiere en todas partes. Si usted quiere que haya justicia en su casa, lee la palabra de Dios con sus hijos y adáctase. Moldea tu vida y la de tus hijos a la palabra de Dios, habrá justicia. Ustedes, comunidad de Fuenterreal, que son los que llevan esta obra en el Real y viven como comunidad, ustedes tendrán justicia en la comunidad cuando cada uno de ustedes escuche la palabra de Dios y la ponga en práctica. Y si no, no habrá justicia, aunque sea comunidad Fuenterreal y aunque tengan como lema, creemos en la civilización del amor. Se quedarán en puras palabras que se las lleva el viento. Porque si no es con la palabra de Dios, nada. Y si nosotros los curas y si los obispos no escuchan la palabra de Dios y no obedecen la palabra de Dios, muy apóstol de Cristo, muy sacerdote de Dios, pero estarán cometiendo injusticia. Y ustedes ven cuántos obispos cometen injusticia, cuántos curas cometen injusticia contra su pueblo, contra sus ovejas, porque muy curas y muy pastores, pero no tienen lo que dice la Biblia. Habrá justicia cuando cumplan el mandato de Dios. Y hay sacerdotes que no les importa la palabra de Dios ni cumplirla, y por eso cometen injusticia contra su pueblo. Padres de familia que cometen injusticia para con sus hijos. Hijos que cometen injusticia para con sus padres. Hermanos que cometen injusticia para con sus hermanos. ¿Por qué? Por no tener presente la palabra de Dios. Perdóneme, Padre, pero la leemos por última vez, Deuteronomio 6:25. Por última vez la leemos. Deuteronomio 6:25, más despacio. Y tendremos, con la lupa grande, y la vamos a encender para que lo vea bien. Oiga, pueblo cristiano, no es invento mío. Es que el cura Toro hoy se le dio meterse en política. Diga lo que le venga en gana. Pero le estoy dando capítulos y versículos, no son palabras mías. Escuchen, otra vez. y tendremos justicia. ¿Cuándo tendremos justicia en Venezuela, en el mundo, en el hogar, en la parroquia, en cualquier comunidad? Cuando cuidemos
de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios. Ahí tendremos justicia. Y si no, a las injusticias, que es el mal, lo llamaremos bien, y al bien lo llamaremos mal. Como ustedes ven, que a la gente buena, por decir la verdad, los meten en la cárcel, los torturan, hacen lo que les da la gana, y a los malos lo dejan libre en la calle y más bien los apoyan. O no, díganme que es mentiras. Pero esto el Señor promete y dice, esa no es la justicia. La justicia es cuando se cumpla la palabra del Señor y que se tiene que cumplir a su debido tiempo. Vamos entonces, usted y yo somos discípulos del Señor y tenemos que ir a oír su palabra para ponerla en práctica. Comienza entonces diciendo San Mateo, la primera bienaventuranza. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Es el maestro, los discípulos ¿a qué van? A él, ¿para qué? Para escuchar. Él es el maestro, ¿por qué se sentó? Porque va a enseñar. Y abriendo su boca quiere decir, es su palabra la que nos lleva a cometer la justicia, y de desobedecer su palabra nos lleva a la injusticia. Abriendo su boca les dijo la propuesta de Jesús para sus discípulos, cosa que desconcierta a muchos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué choque más grande. Debería decir, bienaventurados los ricos. Dichosos los ricos, porque son los poderosos. Porque, no. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién no es capaz de ver con claridad que el reino de los cielos, según Jesús, es de los pobres? Que en contraposición al reino de los ricos, que es la tierra, queda claro. Jesucristo con esto dice, no se maten la cabeza. El reino de la tierra ya sabemos de quién es. Lo disfrutan, lo gozan, mandan, hacen y deshacen los ricos. Pero a ellos no les pertenece el reino de los cielos. A los reinos de los cielos les pertenecen los pobres, o sea que la moneda se invierte. Y si ustedes recuerdan el ejemplo de Jesús que puso el rico Pulón y el pobre Lázaro, se invierte. Los que hoy sufren aquí, que son muchos, la mayoría, allá reinarán. Y los que hoy reinan y con este comunismo que nos ha invadido, que tienen dinero solamente unos pocos, esos allá sufrirán, porque el reino de ellos es aquí en la tierra. Y el día en que muera, se les acabó el reino, y reinaron aquí en la tierra 80 años, lo máximo, y de ahí para la otra vida, donde van a sufrir el rico de Pulón en lugar de tormentos. Pero nosotros los pobres, si lo sabemos llevar cumpliendo los mandatos del Señor y como Dios manda, aquí sufriremos 80 años, pero allá reinaremos eternamente si lo creemos, si buscamos del Señor, si nos aferramos a Él. Entonces la propuesta que Jesús nos trae no es para el poquito grupo que se enriquece y humilla a los pobres, sino para la mayoría, la gran cantidad de pobres que hay en el mundo, que son despreciados, pero que Dios los valora, que Dios los aprecia, que no son tomados en cuenta, pero que para Dios son los primordiales en el reino de los cielos, que hoy sufren, pero que mañana reinarán y reirán, porque aquí lloraron y aquí sufrieron. Ciertamente hay personas que no están de acuerdo con esta propuesta de Jesús. Incluso en estos días miraba a un Ike famoso, Ricardo Arjona, un cantante, burlándose de estas promesas. Burlándose de las promesas de Jesús. ¿Qué cuento de eso? Diciendo que a los ricos, que dichosos los pobres porque ellos el reino de los cielos. O sea, que
Dios va a estar a favor de los pobres, a favor de la miseria. ¿Quién ha dicho eso? El que crea en un Dios que ame a los pobres está equivocado, porque ser pobre es ser un desgraciado, y Dios no ama eso. Dios ama a los ricos que tienen dignidad, que tienen... A mí siempre me ha caído gordito Ricardo Arjona, ahora me cae súper gordo por escucharlo. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Queriendo corregir a Jesús porque él es libre pensador. Libre pensador, ¿a mí qué me importa? A mí me importa lo que diga el Señor, no lo que diga un hombre. Entonces el Señor propone y dice, miren, dichosos los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres ni se lo creen y los ricos se burlan de eso. Pero la promesa está y la propuesta está. Pero San Mateo habla no solo de los pobres como tal. San Lucas sí habla de los pobres como tal. San Lucas dice, dichosos los pobres porque ellos es el reino de los cielos, y hay de los ricos porque ya recibieron su recompensa aquí en la tierra. Ellos llorarán. Pero San Mateo habla, dichosos los pobres en espíritu o de espíritu. Esta traducción dice, en espíritu. En espíritu. Entonces, a veces se busca darle interpretaciones distintas. Dice, dichosos los que son pobres de espíritu, pero el pobre de espíritu tiene como no suena muy bien, tiene doble significado. Pobre de espíritu es los que son pecadores, sinvergüenza, vagabundos, que de espíritu espiritual no tienen nada, están pobres en el espíritu. ¿Y cómo van a ser dichosos ellos? Entonces tiende a confusión, pero pobre de espíritu no significa eso. Pobre de espíritu significa aquellos que se desprenden de todo lo terreno, de todo lo material, de todo lo que es pecaminoso, y entonces están desprendidos, solamente tienen a Dios y no tienen más nada. Son pobres porque no están apegados a las cosas materiales y a las cosas espirituales. Bueno, está bien, pero siempre hay un poquito así como que... Pero lo más claro es cuando encajamos toda la Biblia como un rompecabezas. ¿Qué quiere decir pobre de espíritu según Jesucristo en otras partes? Por ejemplo, en San Lucas capítulo 18, versículo 18, cuando Jesucristo se encuentra con un joven muy bueno, y el joven le pregunta, maestro, ¿qué tengo que hacer para ganarme el reino de los cielos? La intención de todos nosotros. Escuche. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ganarme el reino de los cielos? ¿Se acuerda que dijo Jesús? Dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ganarme el reino de los cielos? Le dijo un hombre rico. El versículo 22. Jesús le dijo, cumple los mandamientos, usted ya lo sabe. Él le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, y él dijo, ya todos los cumplí. Ahora el versículo 22. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Ya sé que eres una persona muy buena, cumple los mandatos, pero te falta una cosa. Adivinen qué le faltaba. El amor por los pobres. El amor por los pobres. Cumplía los mandatos de Dios, pero faltaba el mandamiento más grande, el amor. Te falta una cosa. Vende todo lo que tienes. ¿Se da cuenta? ¿Saben qué significa vender lo que tiene? Quedarse pobre. Si usted vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Cuando usted venda todo lo que tiene y se lo dé a los pobres, usted no es pobre. Porque usted no nació pobre, usted nació en una cuna rica. Pero cuando usted vendió lo que tiene y se lo dio a los pobres, ¿cómo quedó usted? Pobre. ¿Porque le obligaron o porque usted es pobre de espíritu? Y entonces pobre de espíritu significa aquella persona que no es pobre porque nació pobre, miserable, llamémoslo así, sino porque nació rico y tenía un espíritu que le hacía ver que la pobreza
era buena en cuanto y tanto yo me desprendiera de todo y dárselo a los pobres. Tiene espíritu de pobre, no está obligado, lo hace porque tiene un espíritu creyente, un espíritu de fe, un espíritu de pobre. Quiere ser pobre por cumplir el mandato de Dios y se desprende de lo que tiene para dárselo al que no tiene. Ese es dichoso los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Usted entonces puede decir, Padre, pero entonces eso no es conmigo, porque yo plata no tengo, porque yo riquezas no tengo. Ya va. Cuando ustedes mismos recuerdan, cuando una viuda dio una monedita, lo único que tenía para vivir, y lo dio para los pobres, porque la plata que se colocaba en el templo, ¿se acuerda que lo colocó en el templo? ¿Para quién era la plata que se colocaba en el templo? Para las viudas, para los huérfanos, para los pobres, para los sacerdotes. Entonces la viuda dio lo único que tenía y Jesús dijo, ¿quién dio más? Pues los ricos. Jesús le dijo, no, esa mujer dio más, es pobre de espíritu. Pero ella no tenía nada. Aunque usted no tenga nada, usted puede ser pobre de espíritu. O sea, que de lo poquito que usted tiene, cuando ve que una persona necesita, usted es capaz de lo suyo, aunque sea poquito, darle al pobre, y usted se queda sin eso y usted pasa a ser pobre de espíritu. Y por muy pobre que usted sea, tiene algo que compartir con el otro. Eso es lo que está diciendo Jesús. Despréndese de los apegos a cosas, a bienes, y comience a compartir con el que le hace falta. Si miras para arriba, hay gente más rica que tú, y tú eres un pobre. Si miras para abajo, hay gente más pobre que tú, y tú eres un rico. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? Dichosos los pobres de espíritu, se lo traduzco en castellano. Dichosos aquellas personas que cuando tienen algo y otro necesita, no se vuelve egoísta, sino es capaz de desprenderse de lo poco o mucho, a mí que me importa, para darle al otro que lo necesita. Y él se queda sin eso, porque se lo dio a alguien que lo necesitaba. Entonces recibe un nombre, pobre de espíritu, pero de él será el reino de los cielos. Y viene la interrogante, pero si yo hago eso, Padre, si yo me desprendo de eso, ¿qué gano? ¿No le parece que es injusto? Y en la mañana, y más adelante, y mi futuro y el futuro de mis hijos, ¿no cree usted que eso es incorrecto? Pues los discípulos se lo dijeron al Señor. Allí la tiraron así como que a ver si la pegaban, y por cierto, la pegaron. Pongan cuidado, sigue ahí mismo, Padre, donde iba. Y tendrás un tesoro en el cielo. Los que se desprenden son generosos y comparten lo poco o mucho que tenga, llámese como se llame, tendrá un tesoro en el cielo. Eso es lo que te falta a ti. Ya sé que vas a misa, pero te falta eso. Ya sé que crees en Dios, ya sé que lees la palabra, ya sé que eres catequista, ya sé que perteneces a ¿cómo que llama la comunidad aquí? Fuente Real. Ya sé que pertenece a catecúmeno, a carismático, a Emaú. A mí qué me importa. Te falta algo. Ya sé que eres cura, ya sé que voy, pues ya lo sé. Te falta algo. De lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrá un tesoro en el cielo. Escuche lo que pasó. Y ven y sígueme. Ahora sí, sígueme. ¿Y qué significa ven y sígueme? Sígueme tiene significado. Yo ya lo hice. Padre, si quieres no me pierda aquí.
Yo ya lo hice, está escrito en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Ya lo hizo Él, también tenemos que hacerlo nosotros. Eso, ven y sígueme, significa, yo lo hice, usted siga mis pasos. ¿Y dónde dice la Biblia que Jesús lo hizo? Que Jesús se desprendió de su riqueza para dárselo a los pobres y enriquecer a los pobres con lo que Él tenía. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Véanlo, pobre de espíritu. que por amor a vosotros, Por amor, es que lo hago, por amor, es que lo hago. Esa canción se la tienen que aprender. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué me desprendo? Por amor. se hizo pobre, Por amor se hizo, no era pobre, se hizo pobre. ¿Cómo era? siendo rico, Era rico y se hizo pobre. Sígueme, ven, sígueme, ven, sígueme. ¿Tienes? Sí, comparta con el que tiene, con el que no tiene, y tendrá un tesoro en el cielo. Pero Señor, yo lo hice, tú ven y sígueme. Hazlo tú también. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces?